Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema que sigue a lo que ya hemos avanzado. Son los triángulos, ¿ya? Y muchos ya deben conocer esta figura, el triángulo, que es un polígono que consta de 3 lados. Un lado, 2 lados y 3 lados. Ya, las vértices, o sea, las esquinas de la figura, se nombran, estas esquinas que se llaman vértices, se deben nombrar con letras mayúsculas, como está aquí arriba. Está el vértice A, aquí está el vértice B y aquí abajo el vértice C. Ahora también los ángulos que se forman, les dije que se nombraban con constantes matemáticas, como será alfa, beta, gamma, ¿ya? Y también estos triángulos constan de lados, ya, estos lados que se nombran con letras minúsculas, como están observando. Está la B minúscula, esta línea larga que es la C minúscula y este otro que es la A minúscula. Ya, entonces vamos a pasar a la clasificación de los triángulos. Ya, los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados y según sus ángulos. Ya, según sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros. ¿Qué quiere decir equiláteros? Que sus 3 lados, o sea, tanto esto, este lado y este otro, van a ser iguales, ya. Y también está el triángulo isósceles, que quiere decir que 2 de sus lados van a ser iguales y el tercero va a ser diferente, ya. Y el escaleno es el triángulo donde no tiene lados iguales. Este es diferente de este y de este otro, ¿ya? Eso es según sus lados. Ahora, la clasificación de triángulos según sus ángulos, ya, puede ser el triángulo rectángulo. Si se fijan, chicos, este triángulo es como una especie de L, ¿no es verdad? Ya, y se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque su ángulo va a medir 90 grados. Ya, luego está el triángulo acutángulo, ya, donde sus tres ángulos van a ser agudos. ¿Qué quiere decir agudos? Como en la anterior clase hemos visto que el ángulo agudo mide menos de 90 grados. Estos ángulos van a ser menos de 90 grados. Por eso se llaman acutángulos, ¿ya? Según sus ángulos, la tercera clase va a ser el obtusángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un ángulo que va a medir más de 90 grados y es este que estoy señalando, ya, estas 2 líneas que van a formar un ángulo más de 90 grados. Esas son la clasificación básica de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Una vez que ya hemos visto la clasificación de los triángulos, tanto de sus lados como de sus ángulos,
vamos a pasar a los triángulos semejantes, que es otro aspecto importante también que deben ustedes conocer. ¿Por qué se llaman triángulos semejantes? Porque si ven ustedes, observan este triángulo y este otro, uno es pequeño y el otro es grande. Lo que aquí nos interesa es el ángulo, cuánto mide este ángulo, este y este. Y van a ver que en el grande, en ese triángulo grande, ese ángulo, este y este van a medir lo mismo que los ángulos en ese triángulo pequeño. Ya, para empezar, aquí el transportador, que es esta reglita que está aquí, he colocado ese transportador y llega a medir 90 grados. Este ángulo llega a medir 90 grados. Ya, luego este otro ángulo, si trasladamos el transportador, llega a medir 40 grados. Y este otro ángulo llega a medir 50 grados. Sumados los tres ángulos me van a dar 180. Siempre en los triángulos la suma de los tres ángulos van a ser 180 grados. Ya, entonces van a observar bien entonces de que la suma de estos ángulos, tanto este otro y este otro, me va a dar 180. Son semejantes, ¿por qué? Porque miden lo mismo en sus ángulos. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Aquí no tienen que fijarse mucho si es chiquitito, ahora mide más chiquito el ángulo. No, es todos los ángulos colocando el transportador, todos estos ángulos van a medir lo mismo que este otro grande. Ya, eso es lo que quiero recalcar y que tomen muy bien en cuenta. ¿Está bien, chicos? Y ahí están sus triángulos que los he tenido que remarcar. Ya, entonces cuando ya realicen ejercicios, todo aquello, van a tomar muy en cuenta todo lo que he hablado. Ya, jóvenes, una vez que ya hemos visto o hemos hablado sobre los triángulos semejantes, vamos a ver también un detalle importante que para algunos se les va a hacer un poquito más claro esto de la medición de ángulos. Ya aquí, por ejemplo, observamos un transportador y comentarles de que existen un sinfín de modelitos de transportadores, estas reglitas, ¿ya? Ustedes siempre tienen que fijarse de que estos transportadores tengan internamente números como en la parte superior, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, aquí en ese triángulo observamos que el vértice A, este vértice A, está mirando hacia la derecha, ¿ya? Entonces, una vez que colocamos este transportador, hacemos coincidir el punto, ¿ya? En ese extremo del triángulo,
¿ya? Colocamos en la parte horizontal, en la línea horizontal, la ceglita, ¿no? Entonces, para medir este ángulo tenemos que empezar de cero, de la derecha hacia la izquierda. Aquí está un poco más claro, ya. Entonces van a comenzar de aquí, del 0, 10, 20, 30, hasta llegar a 90 grados. O sea, este ángulo había medido 90 grados, ¿ya? Lo que quiero decir, aclararles de que he utilizado los números interiores, los números interiores, ¿ya? Ahora quiero hacerles notar la diferencia. A veces hay triángulos donde el vértice está hacia la izquierda, en este sentido. Entonces, una vez que ubicamos este transportador, ya siempre hace coincidir en este extremo el punto O es una especie de que se llama un punto remarcado en la línea horizontal del triángulo. Ya van a utilizar los números exteriores, ya, para que vean un poquito más grande. Entonces les voy a indicar de que estos números de arriba van a utilizar, pero comenzando del lado izquierdo, o sea, de este lado hacia la derecha, ya van a ir midiendo el ángulo hacia la derecha. En el otro triángulo era a lo contrario, ya empezábamos de la derecha hacia la izquierda, ya. Entonces de aquí son los números interiores hacia la izquierda, pero en el siguiente está ya en sentido contrario, de la izquierda hacia la derecha, pero los números de afuera, ya. Entonces a veces hay confusión, como ven tanto número tan internamente afuera y se confunden, ya. Siempre van a buscar el 0 hacia la derecha, ya, si es que el vértice está dirigido en la parte izquierda, como en este caso, ya. Y de la derecha hacia la izquierda, o sea, si el vértice está en el lado derecho, ya. Eso quería hacerles notar. Fíjense bien cuando adquieran un estuche geométrico, ya, que tenga siempre números interiores y exteriores. Continuando con nuestro tema de triángulos, siempre vamos a entrar a un aspecto muy importante, que es a lo que quién sabe vamos a poner en práctica. Esto lo vamos a hacer un tanto más práctico, ya, el utilizar los triángulos, ya. Y bueno, vamos a entrar al aspecto del teorema de Pitágoras. ¿Y quién fue Pitágoras? ¿No? Un filósofo y matemático griego, ya. Entonces ese teorema de Pitágoras, bueno, de este filósofo, lo vamos a plasmar en estos triángulos rectángulos. Deben estar observando, estos son triángulos rectángulos, ¿está bien? ¿Por qué se dicen triángulos rectángulos? Porque el ángulo principal mide 90 grados. Como están observando, en este triángulo también está señalado 90 grados. Ya,
Los vértices vamos a nombrar con letras mayúsculas. Los vértices, los 3 vértices que tiene estos triángulos rectángulos se nombran con letras mayúsculas. ¿Ya? También tienen otros elementos como los catetos. Aquí, por ejemplo, se nombran los catetos con letras minúsculas, ¿ya? Minúsculas. Este es el cateto opuesto. Este se llama cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Aquí tenemos ya más en forma más explícita esto de los catetos. Miren, la hipotenusa, cateto adyacente. Entonces estos lados se nombran con letras minúsculas. Aquí voy a encerrárselos en círculo. Miren, es cateto adyacente, el que está en forma horizontal, cateto opuesto, el que está en el lateral, y lo que une a ambos catetos se llama hipotenusa. ¿Ya? Estos elementos vamos a utilizar para hallar la fórmula del teorema de Pitágoras, donde dice que la suma de los 2 catetos, o sea, tanto A más B, me tiene que dar C. Pero son, ¿cómo se llama? Se llama hipotenusa y se expresa como la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado, que va a ser igual a el cateto A al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Ya, entonces ustedes deben estar observando de que este cateto más este otro cateto les va a dar la hipotenusa al cuadrado. Ya, aquí está, esa es la fórmula de la que vamos a derivar las otras fórmulas para hallar. Esto es para hallar la hipotenusa. Vamos a explicar para hallar uno de los catetos. Antes de que realicemos el despeje de uno de los catetos, les voy a repetir una vez más esta fórmula. Ya, esta es una igualdad. ¿Por qué? Porque el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ya? Pero yo en realidad no necesito saber la hipotenusa al cuadrado. Solamente necesito saber cuánto va a valer la hipotenusa. Ya, entonces para eso la hipotenusa voy a encerrar en una raíz cuadrada y esta suma de los catetos lo mismo. Ya, de la siguiente manera: raíz cuadrada de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Ya, si he escrito de esta manera, entonces, ¿qué elemento va a salir de la raíz? Esta suma no puede salir. Entonces, la hipotenusa, o lo que necesitamos, sí va a poder salir de la raíz, simplificando el exponente de la hipotenusa con el índice, porque como ya saben que el cuadrado, la raíz cuadrada se puede sobreentender
aunque esté vacía, se puede sobreentender que es raíz cuadrada. Entonces simplificamos el exponente con el índice y se va a quedar solamente hipotenusa igual raíz cuadrada de A del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esta va a ser nuestra fórmula para hallar la hipotenusa. Ahora sí vamos a pasar a hallar la fórmula para uno de los catetos. Ya, entonces vamos a trabajar con la misma fórmula de la hipotenusa. Ya luego les voy a mostrar en sí las fórmulas para los tres elementos de del teorema de Pitágoras, ya para hacerles la demostración. Vamos a hallar ya las fórmulas de los catetos. Ya voy a borrar esta fórmula de la hipotenusa y ahí vamos a empezar a desarrollar el despeje de los catetos. Ya, yo para hallar la fórmula de los catetos, entonces voy a transportar esta suma, ya la voy a colocar en el lado derecho ya de la fórmula, y la hipotenusa lo voy a colocar al lado derecho y los catetos, la suma de los catetos al lado izquierdo, ya. Entonces pongo a al cuadrado más b al cuadrado, esto va a ser igual a c al cuadrado. Ya saben que a y b son catetos y c es la hipotenusa. Ya, entonces ¿qué hacemos? Si quiero yo averiguar el cateto opuesto, este cateto opuesto, ya, entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. A al cuadrado igual, copio la hipotenusa al cuadrado, ya, y este término que es positivo lo voy a pasar al lado derecho, pero cambiado de signo, o sea, menos cateto adyacente al cuadrado. Ya, ahora como saben, yo no quiero saber el cateto elevado al cuadrado. Para eso entonces tengo que eliminar o simplificar como hicimos en la anterior fórmula, ¿no? Vamos a encerrar en una raíz cuadrada de a al cuadrado, ya, igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, ya. Entonces, ¿qué va a salir de la raíz? Simplificamos este exponente con el índice y me va a quedar el cateto opuesto igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto adyacente. Ahí estaría la segunda fórmula. Ya tendríamos de uno de los catetos. ¿Ya? Entonces pasaríamos al último de los catetos. Ya, entonces todo siempre en base a la fórmula principal, que es
esta fórmula que está demostrando una igualdad. Ya, bueno, trasladamos otra vez al lado izquierdo esa suma de los catetos, a al cuadrado más b al cuadrado, que va a ser igual a c al cuadrado. Ahora queremos averiguar el cateto adyacente, que es b al cuadrado. Entonces yo lo voy a dejar solito, más b al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos, porque aunque no haya signo se sobreentiende que es positivo, y al otro lado pasa con signo negativo, ya, menos el cateto opuesto, el cuadrado del cateto opuesto. Ya, también puedo yo eliminar ese signo que se sobreentiende. El positivo se puede sobreentender. Ya, entonces vamos a encerrar en una raíz cuadrada el cateto adyacente, que es b al cuadrado. Ya, raíz cuadrada de b al cuadrado igual raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. He encerrado la raíz en ambos, porque como es una igualdad, si yo aumento un signo aquí, también tengo que aumentar a este otro lado, ya, porque es una igualdad. Ya, ahora quiero yo averiguar solamente del cateto adyacente, ya, el valor. Entonces voy a simplificar el exponente con el índice y me va a quedar solamente el cateto adyacente igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Y aquí tendríamos la tercera fórmula para averiguar los catetos y también la hipotenusa. Ya, chicos, entonces tendríamos que desarrollar los ejemplos. Le vamos a dar valores a los tanto a estos catetos les vamos a dar valores, y también a la hipotenusa, ¿no? Entonces entraremos a los ejemplos. Y en esa parte ya están, si se fijan, están ya las tres fórmulas para poder desarrollar cualquiera de los elementos que tiene ese teorema de Pitágoras, ¿no? Tanto la hipotenusa como los catetos. Ya entramos a los ejemplos entonces. Ya, jóvenes, vamos a desarrollar algunos ejemplos ya para que luego puedan realizar ustedes la actividad que les voy a mostrar. Ya, en este triángulo, ya aquí en este ejemplo, perdón por redundar, tenemos el valor de los dos catetos. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Tienen valores. Pero, ¿qué nos falta? La hipotenusa, ya que es la parte más amplia, no tiene valor y tenemos que averiguar cuánto vale la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula vamos a aplicar, ya que es C igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar
tengo el valor de A y tengo el valor de B. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Vamos a decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. A, ¿cuánto vale? 2. Y está elevado al cuadrado. 2 al cuadrado. Más B al cuadrado. B vale 4. Y está también elevado al cuadrado. Ya, ahora vamos a sacar ya sus valores. La hipotenusa igual a la raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, más 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. Ya, entonces vamos a decir que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 16, ¿cuánto da? 20. ¿Ya? Y este va a ser nuestro resultado. ¿Sí? Y ahora si utilizan una calculadora, les va a dar un resultado, pero con números decimales. En este caso nos quedaríamos así. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 20. Ya, ese sería el resultado de nuestro primer ejemplo. Vamos a pasar a un segundo ejemplo, ya donde en este triángulo, si observan, tengo el valor de la hipotenusa, del cateto adyacente, ya, y nos faltaría averiguar del cateto opuesto. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Necesitamos saber de A. La fórmula de A se encuentra aquí, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, sería la resta de la hipotenusa menos el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a reemplazar. A va a ser igual a la raíz cuadrada. C vale 5, está elevado al cuadrado, menos B vale 4 y también está elevado al cuadrado. Ya, entonces aquí vamos a convertir esas potencias en números. Entonces decimos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ¿cuánto dará? 5 por 5, 2 veces, me da 25. Menos 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Ya, entonces aquí abajo hacemos esa resta. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos 16. Me va a dar 9. ¿No ve? Al 25 le quito 16, me queda 9. Ya, 9. Ahora, eso sí, podemos sacar la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9, o sea, buscar un número multiplicado 2 veces, como indica el índice, me dé 9. Ya, y bueno, calculando me sale el número 3. Si este 3 multiplico 2 veces, me va a dar 9. ¿No es verdad? Ese será nuestro resultado del cateto opuesto. ¿Ya? Y como último y tercer ejemplo, vamos a
realizar lo siguiente. Tenemos que averiguar el cateto adyacente. Este cateto vamos a averiguar, ¿ya? Está con signo de interrogación. Entonces vamos a ver cuánto va a valer ese cateto adyacente. Ya. Vamos a aplicar, queremos saber de B. Entonces vamos a aplicar esta tercera fórmula, ¿ya? Entonces decimos cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Reemplazamos sus valores. El cateto adyacente igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado, o sea, C es igual a 10. 10, pero está elevado al cuadrado, ¿ya? Menos A al cuadrado, o sea, es menos A al cuadrado. ¿Cuánto vale A al cuadrado? A vale 8, menos 8, pero está elevado al cuadrado. Ya, entonces nuestro signo de la raíz lo vamos a prolongar. B, o sea, cateto adyacente igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. Menos 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Ya, una vez hecha la resta, 100 menos 64 me va a dar B igual raíz cuadrada de 100 menos 64 me va a dar 36. Ya, y voy a sacar de que el cateto adyacente va a ser igual. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 36? Raíz cuadrada de 36. Un número que multiplicado 2 veces como el índice me dé 36. ¿Qué número será? Para mí es el 6. ¿Por qué? Porque si multiplico el 6 2 veces me va a dar 36. Ya, entonces ese va a ser nuestro resultado. Como han visto, hemos aplicado las 3 fórmulas. Ya, entonces en la parte, como ustedes ya van a entrar al Classroom, en la parte final de la lección van a encontrar una hoja de ejercicios. Ya resuelve los siguientes ejercicios. En la misma lección van a ir desarrollando esos ejercicios. Ya son 5 ejercicios que tienen. Tienen hasta el día viernes para enviármelo la fotito al Classroom. Ya, no se olviden colocar su nombre y apellido en la parte superior de sus hojas que vayan desarrollando. Ya, chicos, se van a cuidar y por favor realicen la tarea con toda la explicación que se ha realizado. Ya, entonces por favor pónganse a trabajar y no se olviden toda la explicación que se ha hecho.